El podcast de hoy, para los que saben y los que han entrado a este podcast antes, saben que yo soy bien fan de la alitas. Y aquí en Puerto Rico acaba de llegar la franquicia Wingstop, que yo viviendo allá afuera, yo siempre los pedía. Y cuando llegaron, los mejores. Sobre 12 sabores diferentes. Y el verdadero hack para cuando tú vayas a entrar a cualquiera de ellos si hay filas, porque ellos están en Cupey, Montelledra y Manatí. A wingstoppr.com. Tú haces tu orden, entra y ya está lista. Lo que tienes que hacer es recogerla y ya. Es súper fácil de usar. Y si estás en las áreas limítrofes, están en Uber Eats. O sea que no tienes que moverte de tu sofá para comer y disfrutar de Wingstop. Prontamente en Cabo, Río Piedra y Humacao. Así que ya sabes, Wingstop PR. Seguimos con el episodio de hoy. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Por favor, suscríbanse. Volví a checar los números. 80% de ustedes me ven y no están suscritos. Y vuelven a ver los episodios. Y gracias a todos por todo el apoyo en los últimos episodios que hemos sacado. Estamos aquí para darles buen contenido, para darles un granito positivo, y obviamente disfrutarlo con café en mano. En el día de hoy, después que se suscriban, pues les presento. No, ya están suscritos, ok, está bien. En el día de hoy nos acompaña el señor José Vázquez, doctor José Vázquez. Que ahora mismo vamos a hablar un poquito de empresarismo, de tu trayectoria. Actualmente, tus títulos, para no tenerlos mal, eres vicepresidente de Subway. Sí. Y fundador y presidente de Caribbean Caribbean Franchise Inc. Ok, y entonces para la gente que no sabe qué es eso, ¿qué es Caribbean Franchise Inc? Bueno, anyway, primero saludos, Juanpi. Saludos, todo bien, todo bien. Saludos, gracias por invitarme y saludos a todos los que nos van a estar escuchando hoy. Claro. Pues sí, lo que pasa es que tenemos dos organizaciones. Junto con mis socios, pues tenemos el desarrollo de la cadena de Subway en Puerto Rico, de Wingstop y ahora de Gong Show. Ok. Participamos también como franquiciatarios en Açaí Express y somos desarrolladores de Red Mango también y somos franquiciadores también de Burritos by Margaritas. Okay. Pero eso es una porción del negocio. El otro negocio, que es Caribbean Franchise, el cual me preguntas, es la entidad que maneja la operación de 22 restaurantes que mi esposa y yo tenemos en nuestra manera personal. O sea que tenemos dos sombreros. El de desarrollador de estas marcas que mencioné y dueño también de 22 restaurantes. Y ese es Caribbean Franchise. Entonces, yo durante la trayectoria, bueno, de lo que estaba hablando fuera del aire, que uno de mis primeros trabajos fue en Subway. Yo siempre he tenido en mente que Subway es, y nunca he entendido muy bien cuando son marcas así, pues, internacionales, cómo funciona esto de la franquicia, y significa que, pues, ustedes, o sea, la compañía de ustedes fueron los primeros en traer Subway a Puerto Rico. Sí, o sea que nosotros somos los que representamos la marca en Puerto Rico. O sea, toda franquicia tiene su franquiciador, tiene el que la fundó, su fundador, ¿no? Ajá. Entonces, el tema de franquicias entra porque alguien que tiene un negocio exitoso lo lleva a un punto donde se da cuenta que tiene un potencial de crecimiento bien grande, pero ¿cómo lo logra? Poniendo capital personal, o una alternativa es franquiciándolo para que sean entonces los franquiciatarios los que pongan su dinero para montar más negocios y seguir creciendo. Pues en ese caso nosotros representamos Subway, Wingstop y ahora Gong Show y Red Mango también. Y ahora mismo que la historia de las franquicias, la más popular, me imagino que es McDonald's, ¿no? En el mundo. Sí. De que una persona que no sabe de negocio dice, McDonald's, me imagino. Exacto. Coca-Cola, la marca más reconocida que hay. Coca-Cola y McDonald's. Ya. Ok, pues para dar un background a esto, porque sé que te cambiaste de carrera en la universidad varias veces, pero terminaste haciendo lo que acabamos de discutir. Sí. ¿Cuál fue la primera carrera que tú estudiaste? Bueno, yo primero
empecé en el colegio de Mayagüez, en la universidad, porque mi papá, toda la familia Vázquez son originales de Mayagüez. O sea, papi fue el menor de 7 hermanos, se crió en la calle Méndez Vigo de Mayagüez. Y fue el más joven, pero fue el que más estudió de todos ellos. Y se hizo catedrático en el colegio de Mayagüez. Así que cuando llegó mi turno de graduarme y escoger una universidad, pues te puedes imaginar a dónde todo el mundo en la familia quería que fuera, si no fuera al recinto de Mayagüez de la UPR. Y lo que pasa fue que cuando fui, aunque estudié ciencias naturales, yo entré a la universidad con la idea de hacer una carrera militar. Ok. Y me apunté en el programa de adiestramiento para oficiales. Así que cuando me graduó de la universidad, pues me graduó como segundo teniente de la Fuerza Aérea, del Air Force. Wow. Y me fui para el ejército. Estuve 6 años en el Air Force. Me fue muy bien, me encantaba. Pero se me abrieron unas puertas en un momento dado. Había terminado una maestría en negocios también durante los años que estuve en el Air Force. Así que tenía opciones. Decidí entonces salirme a mis 6 años de servicio activo y pues me dediqué a finanzas y contabilidad en compañías grandes. Así que ese fue mi primer cambio de carrera. Del Air Force a... Sí, porque en el Air Force básicamente te enseñan a empresa privada. Y en el Air Force, pues imagino que cuando uno dice, pues ya tengo una fecha de cuándo me voy a salir o qué quiero hacer, ya tenías más o menos una idea. Sí, ya lo tenía bien planeado y nada, fue una buena transición. Entonces me quedé en Estados Unidos trabajando en algunas compañías multinacionales allá, como Lockheed Martin, naturalmente, como venía de la Fuerza Aérea, pues coger una compañía aeroespacial era lo más lógico. Y estuve pues unos cuantos años en Nueva Orleans con Lockheed. De ahí entonces me pasé a Kraft Foods en Pensilvania. Okay. Y aunque seguía haciendo el mismo trabajo que hacía, ¿verdad? Que era finanza corporativa y demás, pero cambié de industria. Esa fue mi primera... la primera vez que me encontré con la industria de la comida. Y viniendo de una industria aeroespacial, que es de alta tecnología, donde los ingenieros son los que más prevalecen en ese tipo de industria, pues ir a una compañía de productos al consumidor de comida, pues fue un cambio muy interesante. ¿Y qué fue el... ¿Por qué el cambio tan drástico de ingeniería a... pues voy ahora direct to consumer? No, yo no estudié ingeniería. Yo estudié naturales y después business. El cambio fue de industria. Por eso. Yo seguía haciendo el mismo trabajo de finanzas, porque los números son los números, no importa en qué tipo de trabajo tú estés. Pero fue interesante porque ahí aprendí lo que es la industria de la comida con Kraft Foods. Y años después, en mi último cambio de carrera, pues volví otra vez a la industria de la comida, que es donde estoy ahora. Y ahí fue que como quien dice, te motivó a hacer el cambio de, pues, ahora estoy en finanzas, trabajé en Kraft Foods y ahora es como en contra, pues en algún momento... Después de 12 años, siendo diáspora, que es un tema que se habla mucho hoy en día, pues me entró, ¿verdad?, el deseo de volver a mi patria. O sea, yo soy de familia puramente puertorriqueña, por papi y mami, criado aquí. O sea que uno puede estar afuera un tiempo, pero siempre te rasca, tú sabes, el deseo de volver. Y eso hice. ¿Y cuáles eran las preocupaciones? O sea, obviamente yo fui diáspora igual. Y casi siempre las preguntas son similares en el sentido de ¿me irá bien? ¿Ganaré lo mismo? ¿Tendré futuro allá? ¿Fueron similares en ese tiempo? Porque me imagino, pues, obviamente sin usted no había... ¿Sabes? No existía lo que es el monstruo que es Subway hoy día en Puerto Rico, que hay uno en cada esquina. Sí. ¿Cuáles fueron esas...? Ya fue como, voy a traer alguna franquicia o voy a quedarme en este ámbito de... No, mi envolvimiento en Subway vino después. Yo en el 1991,
Wow. Es que regreso a Puerto Rico para trabajar en lo que eran, yo le digo, los negocios de la familia, que era la educación. Ajá. Mi papá fundó la Universidad Politécnica y el Liceo de Arte y Tecnología. Y las dos instituciones pues se separaron en un momento dado. Y una cayó en manos de mi hermano y la otra en manos de mi hermana y su esposo. Pero ambos me llevaban a mí más de 10 años de edad. O sea, había una diferencia de edad bien grande y encima de eso yo me voy para Estados Unidos. Así que esas instituciones cayeron ahí. Cuando a mí me da el deseo de volver en el 90, 91, deseo volver a Puerto Rico, pero seguir trabajando en lo que yo hacía, en multinacionales, en el campo financiero. Así que hago entrevistas aquí, pero en una de esas entrevistas me cogió mi familia y me dijeron, deja de trabajar para otro y vente con nosotros. Así que estuve 15 años con mi hermano, junto con él, como su vicepresidente de administración, posteriormente decano, en la Politécnica hasta, bueno, hasta el 2005. Wow. Entonces, mira cómo son las cosas. Y es una lección que es buena, ¿verdad? Para que los que nos escuchan aprendan. Uno tiene que siempre saber reconocer una buena oportunidad que se le presenta a uno de frente. Saberla reconocer y agarrarla y trabajarla. Yo estoy en la universidad haciendo mi trabajo y en administración pues tenía una cafetería que el contrato se le venció. Y pues me di a la tarea de alquilarlo, ¿no? Y me vino mucha gente, entre ellos la gente de Subway que estaban volviendo a Puerto Rico. Te estoy hablando mid-90s. Cuando lo que habían en Subway en Puerto Rico eran menos de 10. Y ahí es que yo conozco en el proceso a quien es mi socio hoy en día. El que verdaderamente desarrolló Subway plenamente fue él. Fue el americano Swanson, Lyle Swanson. Y él está desde esa época desarrollando. Yo le compro una franquicia con mi esposa. Mi esposa es la que maneja la tienda. Mi hijo Andrés no había... o estaba por nacer, era un bebé en esa época. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. Pues ahí es que empezamos a montar restaurantes. De ahí fue que surge Caribbean Franchise, como te estaba explicando, que es la compañía que maneja los restaurantes. Y me hice socio con él en el otro lado, en el lado de desarrollo de la marca, un puñado de años después. Pero yo seguía trabajando en la Poli. Yo me voy de la Poli en el 2005. Pero mi duda y mi pregunta y cómo fue ese proceso. Una persona que viene de familia de catedrático y de universidad, que para ese tiempo you were ahead of your time, en el sentido de que casi siempre cuando tú estudias algo, tú te quedas ahí. No, yo no me voy a mover ni pa'l carajo. Pero obviamente, como tú dices, las oportunidades seguían llegando y a veces eran como, mira, yo no conozco esta industria, pero sé, I know how to count money, en otras palabras. Sí. So, cada vez, ¿cuál fue tu proceso de cada vez que tomabas una decisión a una oportunidad, como que aquí sí, aquí no? Porque Subway ya tú estabas en la Poli, que fue el que tu familia te trajo para la Poli, y viste ese espacio ahí y dijiste, contra, pues, esto puede ser una buena oportunidad. Tienes razón. No fue una decisión fácil irme de la universidad para dedicarme a mis negocios. Ajá. Me tomó años tomar esa decisión. Y fue porque mi envolvimiento con la cadena de Subway fue creciendo con el tiempo, evolucionando, cada vez más y más exitoso. La cadena creciendo en todo Puerto Rico y yo pues participando como parte de ese éxito. Y me di cuenta que había crecido de una manera y también el socio mío, el americano, Swanson, me pidió que lo ayudara. Necesitaba la ayuda. Aún así, como te digo, no fue de la noche a la mañana que tomé esa decisión. Fue muy difícil. Pero la tomé y hasta el día de hoy ya hemos cumplido, 19 años desde que me fui. Wow. La ayuda de mi esposa ha sido fundamental en todo esto. En ayudar, ¿verdad? Especialmente en el área de Caribbean Franchise, que es el manejo de los 22 restaurantes. Tengo
tenemos 250 empleados, muchos de los cuales llevan con nosotros la duración, 25 o 26 años, más de 20, más de 15. O sea, ha habido mucha lealtad y mucho compromiso de parte de ellos, y ciertamente el éxito se debe a ellos, no a mí. Ahí hay algo que escuché en uno de los podcasts que hiciste, que la gente tiene que aprender a ser empleado primero. Correcto. Y otra de las cosas que, pues, obviamente que yo me identifiqué cuando te escuché decir eso, es que gran parte de lo que yo hago en mi negocio, y la manera en que yo trato a mis clientes y a la gente con quien yo hago negocio, fue gracias a todo lo que yo aprendí en servicio al cliente, todo lo que he aprendido a través de los años de tener jefe, sí. Esta persona no me gusta cómo me está tratando. Y todos estos trainings pequeños que las mismas compañías grandes hacen y desarrollan, y simplemente los años que uno está de siendo empleado a como quien dice, a correr su propia compañía. Sí. Sí. Mira, mucho se habla de hoy hay que aspirar a ser empresario, tener tu propio negocio, y a veces le dicen eso a jóvenes que están todavía en universidad, que no han tenido una experiencia. Y yo pues no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que el crear tu propia empresa, y yo le llamo empresa algo mucho más que comprar tu propio trabajo. No nos confundamos, ¿ok? Porque hay quienes son consultores o tienen un negocito pequeño sin empleados y ya se creen empresarios. Yo no le llamo eso ser empresario. Empresario es crear una empresa. Y una empresa es, o sea, una entidad que perdure por años, que crezca, que tú tengas empleados, que tú tengas familias que, o sea, dependan del éxito de tu negocio y hacerlo crecer y que impacte a la sociedad. Eso es una empresa. Y las destrezas para poder ser exitoso ni se estudian en la universidad, ni nadie te las puede explicar y tú ponerlas o sea, tú tienes que vivirlo. Y para mí fue sumamente valioso el hecho de que yo fui empleado por más de 20 años, porque aunque estaba en la universidad te dije que era negocio de la familia, pero en realidad somos empleados allí. Es una institución sin fines de lucro. Y en mis años anteriores también. O sea que yo aprendí primero a ser empleado. Uno tiene que aprender a ser un buen empleado, saberse manejar con teamwork, con equipos de trabajo. Escribir un email. ¿Entiendes? Cosas básicas. Antes de tú decir, bueno, voy a dirigir entonces una empresa donde haya gente trabajando en esa empresa que uno dirige. Así que es bien importante que uno aprenda a ser empleado primero antes de ser empresario. A mí me da mucha gracia porque hace poco yo soy cliente de una organización, por no decir, pero es aquí local. Y pues es costoso el producto, porque no quiero pues obviamente, pero le envío un email y me dan reply y me dicen, ok, como si fuera un texto. Y yo, pero por lo menos, mira, ¿sabes? Sangría, hola, ¿cómo? ¿Sabes? Espero que estés bien. Hay etiqueta. Y yo me sorprendió porque ni yo, que no sé, como que me estuvo como de diablo. Esta persona tienen que tener por lo menos algún tipo de, no sé, como algunos tipos de... Sí, ¿sabes? El redactar lo que tú quieres decir y, tú sabes... son cosas que se aprenden con la práctica. Así que, ¿Qué otras cosas tú crees que con el tiempo que has visto, como dijiste, que ser exitoso no te lo enseña a nadie? Pero obviamente con la experiencia que tú tienes, que tú crees que son las cosas más valiosas que tú aprendiste. Y a lo mejor te hubiese gustado saber antes o lo aprendiste con el tiempo. La educación es bien importante. Tú haber aprendido la base y le preguntas a la persona equivocada. Yo vengo de una familia de educadores. Hasta mi esposa, cuando nos conocimos, ella era maestra de escuela. Así que la educación es bien importante. O sea, no cualquiera... otra vez, que cuando decimos de crear un negocio es una empresa. Y una empresa para que crezca. En algún momento dado, tú vas a tener que ir a un banco a pedir un préstamo. Tú necesitas tener unos estados financieros que estén al día.
Y tú tienes que saber administrar tu balance sheet, tu income statement, para que se vea atractivo para un banco que te dé el dinero que tú necesitas para seguir creciendo. Eso tú lo aprendes en la universidad, una clase básica de contabilidad. Lo mismo con recursos humanos, administración de recursos humanos. El mercadeo, la publicidad. Tienes que... producto que no se promueve, producto que no se vende. Tú tienes que dejarle saber a la gente allá afuera qué es lo que tú tienes. Y es verdad que las redes sociales ha hecho esa tarea bastante más fácil y menos costosa que hace años atrás, que tú dependías de anuncios en el periódico y de flyers en las luces y de billboards. Pero no deja de ser súper importante esa publicidad que hagas, no importa el medio que utilices. Así que todo eso lo tienes que aprender en algún sitio, o en el trabajo, que tuviste acceso a eso y lo aprendiste en el trabajo, o que lo hayas aprendido en la universidad. Volviendo al crecimiento de Subway en Puerto Rico, y ahora con lo que me comentaste sobre... Yo me acuerdo de chamaco, los flyers en las luces de los $5 footlongs. Sí. Muchos de esos mercadeos, ¿eran traducciones o eran como diferentes oportunidades o a lo mejor ustedes mismos lo hacían? Oye, ¿cómo ustedes veían esa diferencia de Estados Unidos a Puerto Rico? Sí. Bueno, ese es el valor. ¿Cómo adaptarlo? Ese es el valor de una franquicia por encima de un negocio propio. Ya. El hecho de que tú tienes unos recursos detrás de ti que de otra manera, pues, tienes que pujarlo tú mismo. Y sí, a través de los años, pues, o utilizamos los recursos de la marca mundialmente, o desarrollamos nuestro propio material, pero utilizas el que necesites en algún momento. En la franquicia es mucho más fácil eso. ¿Y cuál tú crees que ha sido para ti, que es más... ha sido más fácil durante el tiempo desarrollar una marca o activar una franquicia? ¿O es como va de la mano? ¿Tú quieres decir si tú tienes un negocio exitoso, del decidir si lo quieres franquiciar o no? ¿A eso te refieres? Porque si es así, primero, no todo negocio es franquiciable. Háblame un poquito de eso. El que sea franquiciable quiere decir que es fácilmente replicable. Y para que sea replicable, tú tienes que haber documentado todo tu modelo de negocio. Y para poder documentarlo, tienes que haber estado en existencia y ser exitoso por un número de años. Te lo digo porque hay gente que ha venido donde mí, mira, tengo este buen negocio, ¿qué usted cree si lo franquicio? ¿Qué usted cree? ¿Cuánto tiempo tú llevas? Ya llevo 6 meses. Eso no es tiempo. Tienes que darte tiempo. Y primero, que la franquicia está regulada federalmente por el Federal Trade Commission. Y para tú poder franquiciar, tienes que tener un Franchise Disclosure Document, tienes que tener un sinnúmero de documentos legales prehechos y un manual de operaciones de tu negocio, que es el que tú le vas a dar al que te va a comprar la franquicia y demás. Así que, tienes que estar por un tiempo... Sí, un proceso tedioso. Trabajando en tu negocio. Tienes que tener, como quien dice, tu resumen de empresario o de tu propio negocio para... Porque mucha gente también, no, yo quiero hacerlo franquicia, pero también la gente se le olvida la calidad, que todo es lo mismo en todos los lados. Eso no es muy fácil controlar, ¿verdad? Porque eso es sorprendente como la tuna sabe igual en casi todos los Subways. O es la misma. O es la misma, por eso. Por ahí veces que a lo mejor le echaron un poco de mayonesa, pero eso viene ya en unas instrucciones. Que eso depende ya, ¿verdad? De quién sea el franquiciado, si no es el mismo. Sí. No, pues, oye, hablando de eso, de empresarismo y comenzar un negocio, sí, tampoco quiero sonar como que una franquicia es la mejor manera de hacerlo. O sea, yo admiro muchísimo la gente que han
fundado su propio negocio, lo ha hecho crecer, han sido exitosos, muchos empleados. Y hay muchísimos ejemplos de eso en muchas industrias. Pero volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, si esa es tu aspiración, tú necesitas tener una experiencia previa, un conocimiento previo para saber manejar todos los aspectos de tu negocio. Tienes que ser bien disciplinado. Tienes que también tener la habilidad de conseguir empleados asociados que creen en tu visión, creen en tu misión y estén contigo incondicionalmente. Eso no es fácil conseguirlo y hay que saber uno cultivarlo. Hasta en el mundo de la franquicia, en los 27, 28 años que yo llevo, el AIL me puso por un tiempo a ser la persona que entrevistaba a las personas interesadas en comprar franquicia y en fin, llevarlos por el proceso y reclutarlos. Y ciertamente, pues, me llegaba todo tipo de personas. O sea, gente con expectativas no muy realistas a veces y pues tenía que atemperarlos. Pero las personas que lo han hecho por su cuenta, ¿no? Con una franquicia, ciertamente es admirable. Y, como te digo, hay muchísimos ejemplos aquí. Si yo, por ejemplo, si yo tengo X cantidad de dinero y a lo mejor no tengo mucha experiencia en correr un negocio, o a lo mejor tengo, pero no mucho, ¿sabes? No, como quien dice, no, tengo el dinero, no sé dónde invertirlo. ¿Por dónde tú me recomendarías empezarlo si ya es comprando una franquicia? Si tengo el dinero, a lo mejor busco otra persona. ¿Cuál serían los pasos a seguir? O, mano, pues voy a hacer todo lo posible por traer una marca y ver cómo... Porque yo he escuchado 1000 veces, ¿por qué no traemos Top Golf para acá? ¿O por qué no traemos Chipotle? Y cuando tú ves, casi un montón de millones de dólares. ¿Sabes qué? ¿Cuál tú crees que serían los pasos a bueno, un ejemplo como ese? Eso primero asumiendo que estás en el momento correcto de tu vida. Claro. Para tomar ese paso. Sí, obviamente... Okay. Asumiendo todos los factores que las estrellas se alinearon y, pues, tengo esta decisión y no sé qué hacer. Yo que estuve en la educación muchos años y hasta fui decano de la Escuela de Gerencia en la Politécnica, o sea que entendía bastante los currículos, ¿verdad? De administración de empresas. Hay una concentración con la que yo nunca cuadré. Okay. Es la concentración de empresarismo. Hay que tener cuidado porque aunque es muy importante adquirir los conocimientos de empresarismo, la realidad es que tú comenzar tu propio negocio es una ruleta rusa. O sea, las estadísticas lo dicen. El que monta su propio negocio, la probabilidad de éxito es 1 en 5, 1 en 10. ¿Ok? Y ahí es donde entra, pues, quizás la franquicia. La franquicia ya es un modelo de negocio ya comprobado por otras personas, que está todo documentado. Y te enseñan todo lo que tú tienes que saber. Así que en ese sentido, pues sí, la franquicia puede funcionar muy bien como funcionó para mi esposa y para mí. Uh-huh. Si yo me pongo a montar una sandwichera, no duró 2 meses. Así que sí, una franquicia pues tiene su rol en ese tema. Si tú sabes que quieres montar un negocio, pero es muy importante y quiero recalcar otra vez que estés en el momento correcto de tu vida antes de emprender con un negocio propio, que hayas trabajado para otro, que hayas sido un empleado ejemplar, que hayas sido bien disciplinado en ahorrar dinero para que tú tengas tu capital ahorrado, porque el banco te lo va a pedir en el momento de ir a un préstamo. Y que tengas todas esas habilidades ya bastante cultivadas antes de tomar ese paso. Si no, pues la probabilidad de fracasar es bien alta. ¿Por qué tú crees que la gente es tan... De un momento acá, por lo menos desde que yo estaba en universidad o cuando cursé universidad, era bien... O sea, y me uno,
que era bien atractivo el ser dueño de negocio. ¿Cuál tú crees que fueron, como, ¿sabes? Como educador y como la experiencia en que tiene, ¿cuál tú crees, por qué tú crees que de la nada ya no es tan atractivo en la juventud como que, pues me voy a graduar, ahora no sé, me quiero dedicar a YouTube o quiero a lo mejor hacer esto, hacer lo otro y ya no es tan atractivo como antes el ir a la universidad a los jóvenes? El ir a la universidad que no es tan atractivo. Sí, como que educarse y tener, como usted dijo, tiene que cultivar ciertas cosas, ser empleado por X tiempo. Tú ves a una persona de 20 y pico de años. No, que ya yo quiero ser jefe, yo quiero hacer lo otro. O le falta un título. Sabes que también los millennials son bien, como que le gusta tener esos títulos de seguir subiendo. Y es como que, ¿cuál es la desesperación? O sea, trabaja y cumple, aprende y en algún momento va a llegar. Sí. En cuanto a tener un título o no tener un título, eso ha cambiado con el tiempo y con los años. Obviamente hay ciertos trabajos que tú necesitas el título para poder hacer el trabajo. Eso claro. Es bien obvio. Sí, sí. Pero fuera de eso, cuando yo dije que la educación era importante, es que adquieras los conocimientos. Técnicamente, para tú ser dueño de tu negocio, tú no necesitas nada. Lo que necesitas es el conocimiento y la disciplina. Y con eso basta. Sí, sí. Que después de ahí, pues, obviamente, depende de las ganas que tú tengas y sí. De aprender y, pues, obviamente, de ejecutar lo que tú aprendas. Sí. Ahora mismo, ¿qué tú crees que en Puerto Rico le haga falta económicamente para seguir floreciendo? Pregunta cargada. Y a la medida que te la respondo y te lo contesto, en el contexto socioeconómico de nuestra bella isla ahora, yo hablo del punto de vista que yo estuve en el lado de allá. O sea, yo viví en Estados Unidos muchos años y trabajé muchos años en Estados Unidos. Así que he visto la perspectiva. Yo soy fiel creyente de empresa privada y libre empresa. ¿Ok? Hay quienes la dudan. Hay muchos que creen que es la razón de todos nuestros males. A mí me encanta la historia. Me encanta leer de cómo los países se han desarrollado a través de los siglos, ¿verdad? Y si tú miras para atrás, los países que han sido exitosos en la historia y hoy en día son los países que mejor han acogido la empresa privada y el capitalismo y el libre mercado. Así que cualquier pregunta relacionada a esa tiene que partir de donde yo vengo. Es lo que estudié y es lo que ha sido exitoso y es lo que he visto que en el mundo ha sido exitoso. Puerto Rico tiene una situación difícil de explicar, diplomáticamente, es difícil de explicarla, ¿ok? Pero lo que me parece es que hay como que una pugna ideológica sobre qué modelo económico es el que debemos estar mirando hacia futuro para nuestra familia y nuestros hijos. Yo creo que libre empresa es lo que debe de ser. Hay quienes tienen un interés nostálgico por el socialismo. Socialismo en el sentido de que el gobierno debe de dictar la mayoría de la actividad económica. Yo sí, totalmente en contra de eso. Los ejemplos abundan en el mundo y en la historia de cuando se va por ese lado es que empiezan los problemas. Claro, eso no quiere decir que vivamos en un mundo donde no hayan regulaciones, no hayan leyes que protegen al empleado contra el discrimen, etcétera. O sea, pero ya todas esas leyes en Puerto Rico existen. No solamente las federales aplican aquí, nuestros legisladores se han encargado de hacer muchísimas más leyes de las que allá tienen y de las que hacen falta. Así que estamos bien protegidos en ese sentido, pero
Pero tenemos que acoger la libre empresa y dejar que el mercado sea el que dicte la ruta en la que debemos ir. Mira, ahora está por determinarse lo del salario mínimo. Claro, es una ley que se firmó hace 2 años atrás. Tenía 3 aumentos escalonados. Y el punto es que uno no puede legislar el éxito económico. Uno no puede legislar la prosperidad económica. O sea, hay que dejar que suceda. Y mientras menos intervención, esto es libertad económica, mientras menos intervención haya del gobierno, recuerda, manteniendo las protecciones básicas necesarias, pero mientras menos se meta, mejor. Te doy un ejemplo, el salario mínimo. Después de la pandemia, que tanta gente se quiso quedar en sus casas, que si cogiendo el cheque de púa, trabajando remoto, etcétera, y la economía empezó a revivir otra vez, hacían falta empleados. ¿Y dónde estaban? Porque no llegaban. Pues, ¿qué pasó? No hizo falta una ley de aumentar el salario mínimo. Los salarios aumentaron naturalmente. Te lo digo, en mi caso, en mi industria y en otras parecidas, el salario mínimo de entrada para un empleado por necesidad y por poder competir tuvo que aumentar. Y de $7.25 a la hora, que es el mínimo federal, ya la mayoría de nosotros digo empresarios, ¿verdad? Está bien por encima de $10. Y todos los demás puestos de trabajo más altos que ese también subieron al mismo tren. No hacía falta legislación. No hace falta legislación. Y se corrigió sola. Sí, se corrigió sola. Así que mientras menos intervención haya, es mejor. En Estados Unidos, que es el país número 1, bueno, dicen que China viene por ahí, ¿verdad? Pero tradicionalmente Estados Unidos ha sido el economic powerhouse en el mundo. Hay employment at will. O sea, ahí no hay protecciones, aparte de las protecciones fundamentales que dijimos, de discrimen y demás. Pero un patrono, pues, tiene la libertad de dispensar de los servicios de un empleado si determina que es necesario. ¿Ok? Aquí no se puede. Aquí un patrono tiene que pensarlo 2, 3 y 4 veces antes de contratar a alguien, porque si lo contrata, tiene que vivir entonces con unos beneficios que tiene que honrar por obligación. Y eso crea lo que se llama el chilling effect. Si, por ejemplo, y esto se da mucho en mi industria, de comprar restaurantes en marcha que tienen 15, 20, 25 empleados. Tú compras el negocio en marcha, te conviertes en patrón sucesor, tienes unas obligaciones. Si el empleado te demanda por que el patrono anterior le dejó de pagar, tú puedes ser liable. Y en fin, ese tipo de cosas pues crea un chilling effect. O sea, yo mejor no me meto para no comprarme un problema. Otro ejemplo. Tú tienes un negocio exitoso, lo quieres expandir, pero no estás seguro. O sea, tú tienes un negocio bueno en San Juan y te quieres expandir a Ponce o a Mayagüez y tienes que montar una sucursal en ese otro lado, y para eso tienes que tomarte el riesgo de hacer una inversión de dinero y de capital y de contratar unos empleados. Pues con las leyes laborales que tenemos aquí, tú no lo vas a hacer a menos que tú estés 100% seguro de que vas a ser exitoso, porque es que si no, te quedas con la empleomanía, que tienes que darles una mesada, unos beneficios que de otra manera no tendrías. En Estados Unidos el risk taking es mucho más manejable, y eso es lo que ha en cierta medida provocado, ¿verdad?, de que haya tanta actividad económica, porque el riesgo de montar o expandir un negocio nuevo es mínimo. O sea, tú no tienes ese lastre con el que tienes que trabajar. Ninguno de nosotros dueños de negocio, estamos en el negocio de despedir empleados sin razón. Siempre hay una razón. O de negar beneficios, porque si los niegas,
el empleado se te va para otro patrono y lo pierdes. Y los buenos empleados hay que retenerlos y hay que tratarlos bien y pagarle lo que es justo y razonable. Y todo el mundo se beneficia. Se crean más empleos y demás. Además obviamente, de todo lo que has comentado ahora de mantener, de no entrar a negocios ya corridos, cosas así, que tú has visto en el camino. ¿Cuál tú crees que ha sido la estrategia que implementaste con el tiempo y las cosas que tuviste que te ayudaron a crear lo que es el Caribbean franchise así de exitoso como lo tienes hoy día? Pues en eso te tengo que decir que mi esposa y yo pues lo hemos hecho bastante bien en primero identificar buenas personas que nos ayuden, ¿verdad?, en la organización, tratarlos bien, pagarles bien, hacerlos sentir bien y que ellos mismos vean que hay futuro y progreso en ellos, en tu organización. Por eso es que, como te comenté hace un momento, en la compañía pues tenemos muchas personas que llevan muchos años, prácticamente casi desde que comenzamos. Muchos de ellos empezaron como tú me dijiste, que trabajaste en un Subway empezando, ¿verdad? Salario mínimo. Pues muchos de ellos empezaron salario mínimo, pero entonces los identificamos que eran buenos y los promovimos, asistentes de gerentes, a gerentes, jefes de distrito, o están en la oficina, en la administración. Y los he visto que se compran su carro, se compran su casa, se casan, tienen hijos, todo eso en ese tiempo. Así que todo eso es la clave del éxito. Esto va a la pregunta que me hiciste hace un momento de que yo pensaba que Puerto Rico necesita, cómo veo la situación ahora. Necesitamos crear actividad económica. Es la razón por la cual la juventud se nos va. No hay suficientes trabajos bien pagos. Los hay, pero no hay suficiente. Si tienes la dicha de estar en uno, pues tienes que mantenerte ahí o irte, porque son limitadas las oportunidades de tú moverte, como si fuéramos una economía más vibrante. ¿Y cómo tú creas eso? En gran parte hace falta política pública. La realidad es que Puerto Rico lleva quebrado ya hace más de 15 años. Se nos ha ido mucha gente. Tenemos una deuda que por promesa que se ha ido eliminando poco a poco, reestructurando esa deuda. Pero el gobierno tiene que crear las condiciones fértiles para que las empresas existentes expandan sus negocios, sigan creciendo, crean más empleos y más oportunidades para que la gente se nos quede aquí. Puerto Rico, cuando yo dije para volver, yo volví porque pues tuve la dicha de tener un trabajo remoto. Y tuve salario de estado allá afuera para volver remoto, pero como si estuviera viviendo allá. Y por esa fue la razón que yo decidí volver. O sea, obviamente muchos otros factores. Con el tiempo, pues, pude desarrollar mi negocio, este podcast. Lo he desarrollado poco a poco. Y, pues, pues, me va bien. Pero es porque mi filosofía fue... o soy jefe. Si yo vuelvo a Puerto Rico, tengo que ser los jefes para ganar lo que... Yo decido cuánto me quiero ganar. Pero trabajar para alguien se me hace bien. O sea, no lo veo en mí. Te felicito, Juanvi. Tú has tenido una visión. O sea, tú sabías lo que tú querías en tu podcast o en lo que tú haces y lo has creado. O lo estás creando todavía. Sí. O sea, cada vez. Sí, casi siempre, ¿cómo te digo? Que esa es la mentalidad. Es para mejorar poco a poco. Sí. Pero pues a mí pero también tengo muchos conocidos que viven con esa frustración de aquí, de no hay
No hay oportunidad. No hay... Y hay veces que le digo, mira, vete un rato para allá afuera. Trata de... Porque a mí por lo menos yo me pude desarrollar con un poquito acá y me desarrollé allá, volví, pero con esa mentalidad de como que, espérate, el salario mínimo, yo no soy eso, ¿me entiendes? Soy lo que me... Allá tú ves mucho más oportunidad, depende del estado que tú vayas. Sí. Y después uno llega y uno pues más o menos sabe... Pero allá, aquí tienes el sol, la playa y la familia. Claro. Allá no. Vuelvo, a eso voy, pero económicamente uno como que se le hace complicado tener la oportunidad si no tienes los estudios necesarios. Aquí, allá, pues obviamente hay más oportunidad, como tú dices, employment at will. Allá tú vas a cualquier esquina, mira, pues dale, pues vamos a ver, y pues empiezas trabajando en un Best Buy a 15 pesos la hora. Obviamente eso no te da ya por el estilo de vida, dependiendo del estado que te estés. Pero aquí es bien complicado que uno pueda hacer eso. A menos que pues obviamente tenga los estudios o la preparación como hemos hablado. ¿Cuál tú crees que sería la mentalidad correcta para un joven de 20 a 30 años que no ve oportunidad aquí? O, ¿sabes qué tú crees? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Me la pones difícil. ¿Qué te voy a decir? Un joven que tiene aspiraciones y no encuentra las oportunidades aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí. Digo, las oportunidades hay en Puerto Rico actualmente. Deberían haber mucho más, que es lo que te estoy diciendo con que tiene que haber una política pública conduciva a que la empresa privada crezca más todavía. Y te he dado también el ejemplo de empleados míos con muy poca educación que empezaron a salario mínimo y llevan 25 años conmigo y ya son directores de operaciones, gerentes de distrito y han hecho tremenda carrera. O sea que las oportunidades las hay. Naturalmente, no todo el mundo es para específicamente restaurantes, pero lo que hay en Puerto Rico, lo que tenemos que, creo yo, hacer es que el gobierno, tanto estatal como municipal, cree las condiciones para que la empresa privada sea el que tome la batuta de crear el mayor número de empleos bien pagos. ¿Okay? Eso es lo que hace falta que no tenemos. Aquí casi se puede decir que hay una economía in spite of todos los esfuerzos del gobierno de que no la haya. Porque es que los obstáculos son enormes. O sea, no ha sido fácil los negocios que mis socios y yo hemos creado. Puedes mencionar... Bueno, no, acaba. Algunos. Bueno. Sí. O algunos de los failures que fueron las más grandes enseñanzas que tuviste en tu desarrollo. Alguien que quiere montar un nuevo negocio. Sabemos el tema de la permisología. Lo difícil, tormentoso que es. Y hay que ser justo. Yo he visto a través de los años y administraciones gente que viene, ¿verdad? Posiciones claves de gobierno con autoridad que vienen vamos a arreglar este problema de los permisos, pero no lo acaban de poder hacer porque es sumamente complejo. Está la ley de municipios autónomos y esa ley le da total autonomía a los municipios a crear sus propias reglas en un montón de cosas. Así que ha sido un problema que tiene que haber una voluntad y una visión de país de todo el mundo para hacer los cambios que hay que hacer. Otro es el sistema contributivo. Aquí tenemos 37.5%. Algún CPA me puede corregir, pero tenemos la tasa contributiva más alta en el hemisferio. O sea, todo es por legislaciones que se han hecho a través de los años buscando más dinero al fisco para pagar la deuda. Deuda que ya mayormente ha sido reestructurada. No se pueden hacer todavía los ajustes porque tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que nos está velando, que no gastemos más de lo que tenemos. Pero aún así, cuando llegue el día que la Junta se vaya, no estoy seguro que vamos a tomar las decisiones correctas porque hemos
En Puerto Rico ha habido una ineficiencia administrativa y una incapacidad a través de las décadas increíble. Así que, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues crear las condiciones para que los patronos no tengamos miedo en crear nuevos empleos, expandir nuestras operaciones y demás. Pero si no son legislaciones laborales o son requerimientos de los municipios, si no es alto nivel de contribuciones, se hace bien difícil. No imposible, pero difícil. Sí. Pero por eso es que tenemos X número de plazas disponibles ahora cuando debería haber el doble. ¿Tú crees que el hecho de que aquí en Puerto Rico siempre dicen, ya, antes tú pasas por algún negocio en alguna esquina y tú dices, contra, ¿tú te acuerdas cuando aquí estaba tal cosa? Y sé que no sé si es algo general o es algo, yo creo que solamente de Puerto Rico, que los negocios no duran de 3 a 5 años. ¿Me puedes corregir? No, esto es algo que yo he escuchado por ahí. ¿Tú crees que gran parte de lo que estás diciendo es eso? Es lo que todo lo que te acabas de decir, que tú crees que es el problema que te gustaría arreglar o que verías movimiento económico o que verías más oportunidad para crear empleo si no fuera por todas las complicaciones que tenemos en el gobierno y el sistema de política. Sí. No, hay muchas razones por las cuales un negocio termina fracasando. No se le puede poner el dedo a una razón única. Pero... ¿Cuáles son los más comunes que tú has visto a lo mejor en los franquiciados que te han venido, que tú has visto que, mano, pero es que no me hiciste esto y esto como te había dicho? ¿Sabes? Se supone... ¿Hay algo repetitivo que tú ves en la cultura puertorriqueña o algo en la gente o algo que tú ves que es como, hermano, ¿sabes? Fócate en estas 3 cosas y estas 3 cosas después haz lo que te quieras hacer. Como yo jugué baloncesto muchos años y desde chamaco, me acuerdo que tuve un coach que nunca se me va a olvidar. Cuando íbamos para el tiro libre, obviamente como niños uno ve el NBA y uno quiere copiar los tiros de los jugadores. Pero él siempre nos decía a nosotros, cuando tú estés en el tiro libre es el tiro más fácil que hay en el baloncesto. Tú tienes que seguir los fundamentos del baloncesto. Y si tú sigues esos fundamentos, la vas a meter siempre. Eso es lo que él decía en el tiro libre. Sí. En el negocio. Para tú correr un restaurante, por ejemplo, ya hay unos fundamentos específicos que si tú sigues, el resto, pues después ahí tú sigues a... Pues como acabas de explicar, seguir las instrucciones, seguir las reglas, conocerlas bien y hacer las cosas como se supone, sin querer cambiar las reglas. Que eso me he dado cuenta que hay muchos puertorriqueños que le encanta hacer sus propias reglas en cualquier juego. Así que, bueno, pero si estás haciendo un negocio propio, como acabas de decir, y hay un alto nivel de que se caen, tú tienes que tener una visión bien clara de qué es lo que tú quieres lograr y tomar los pasos necesarios para cumplir con esa visión. También ayuda de que hayas trabajado o hayas observado de cerca otros negocios similares. Mira, Manolo Sidre estuvo aquí contigo no hace mucho. Escuché su podcast. Y me recuerdo muy bien que dijo que cuando él montó su primera panadería en Arecibo, lo primero que él hizo fue visitar todas las panaderías que había en todo el área de Arecibo. Y hizo una lista de las cosas que hacen bien y las cosas que no hacían tan bien. Cosa que cuando él va a montar su panadería, pues él se asegura de replicar las cosas buenas y no hacer las cosas malas. Eso va a lo que es la visión y hacer las cosas correctamente. No, y poquito a poco pues uno va, después de tener esa visión, pues poco a poco uno, no importa si tiene errores, los corrige y sigue. Y nunca vas a poder, ¿sabes? Vas a fallar, pero menos. Y tienes que cumplir con todas las leyes. Municipio, tienes que pagar tus contribuciones, tienes que pasar la nómina de tus empleados de manera correcta. En fin, hacer las cosas bien. Si
si yo te preguntara de todos los momentos, top 5 moments o top 10 o lo que tú tengas en tu cabeza para llegar a donde has estado hoy día, ¿cuáles han sido esos? Los highlights para llegar hasta a donde estamos. Bueno, para mí mis años en la milicia fueron formativos. O sea, yo creo que yo pues soy la persona que soy hoy en día por todos esos 10 años que estuve en el ejército. Me creó una disciplina, o sea, te enseñan a seguir instrucciones, seguir órdenes. Mira, esta es la manera de que hay que hacer tu trabajo y mantente en esa lista de cosas. Y eso yo lo he aplicado en todo en mi vida. Y hasta pues mis socios a veces se ríen de mí porque me dicen, si queremos hacer las cosas bien. Mira, José, el disciplinado del grupo. Me ha venido muy bien el mundo de las franquicias porque a diferencia de un negocio propio, en un negocio propio tú no le respondes a nadie más que a ti mismo. En una franquicia tú tienes que responderle al franquiciador, el que tiene la marca, que te inspecciona tu negocio para asegurarte que estés cumpliendo con las normativas, ¿no?, del negocio. Y creo que en gran parte el socio mío y yo pues hemos sido exitosos con Subway, ahora con Wingstop, Gongshot y todas las demás marcas que tenemos, porque trabajamos con el franquiciador y hacemos las cosas como se supone. Y todo dueño de negocio debe de ser así. Volviendo al ejemplo de Manolo. Exitoso porque se dio cuenta de cuál es la manera correcta de correr una panadería y correrla correctamente. Y esa visión compartirla con tus empleados para que ellos compartan tu visión. Que esto creo que te lo comenté fuera del aire. Al momento de las marcas que ustedes tienen, obviamente empezaron con Subway y ahora el resto. ¿Sabes por qué esas marcas? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Sabes? Ustedes ven los números, ustedes ven la cultura, ven lo que, como comentamos con Manolo, ven que, esto no lo hay aquí, esto es una combinación de todas las cosas. Bueno, no quisimos diversificar, no, ¿verdad? Mantener una sola marca y una sola línea de comida. Quisimos diversificarnos. Y por eso, pues, nos fuimos con las alitas. Recuerda que representamos algunas marcas que te mencioné, pero también somos franquiciadores participantes en otras, como Açaí Express y Burrito. Y lo vemos como un portafolio. Tú tener un portafolio de marcas de comida y ver una necesidad que no estás satisfaciendo y cómo la llenas con un concepto distinto. Por eso, obviamente no íbamos a buscar una cadena de sándwiches, ya la teníamos. Pero el pollo con Wingstop, ahora los jugos con Gongshot, la comida mexicana con burrito, el frozen yogurt con Red Mango y el açaí con los bowls. Nos faltan hamburgers. Por favor, In-N-Out. In-N-Out. ¿Y por qué no? Y no han pensado, cuando miren en franquicias, ¿por qué restaurantes y no otras cosas como, qué sé yo, Top Golf, por ejemplo, lo del golf o algo así que sea bien, una franquicia de esas que no tenga que ver con comida? Sí. Hemos tratado cosas fuera de comida y no nos ha ido bien. Ya. Comida es lo que sabemos hacer bien, así que mejor mantenernos en eso. ¿Y cuál de todas esas, cómo pongo esto? ¿Cuál es la comida más complicada para tú? ¿Cuál es el dolor de cabeza que da de manejar en comida? Porque me imagino que tenemos unos estándares. ¿De las que tenemos o de las que existen allá afuera? En general, bueno, con ustedes y en general, que yo sé que, mira, yo nunca voy para allí porque yo sé que tuve esto o ahora mismo la más que se nos hace, que siempre mantenemos la calidad, pero es la más complicada de mantener o la más costosa. ¿Cuáles son todas esas? Bueno, hasta ahora, fíjate, nos hemos mantenido en o sea, dentro de comida, en la categoría de Quick Service Restaurant, de comida rápida, o de casual, family casual.
que es un nivel más alto de comida, pero con atributos de comida rápida. No nos hemos metido todavía en restaurantes de servicio completo. Eso es como un Cheesecake Factory y cosas así. Todo el mundo que le pregunto en la industria me dicen, no es ninguna ciencia. Pero le tenemos un poquito de respeto a eso y no nos hemos entrado. No por ninguna razón en particular, pero servicio completo, pues ya servicio a la mesa, tienes que tener unos meseros, una comida, una cocina bien manejada con un buen chef. O sea, son cosas que no estamos acostumbrados a trabajar y otra vez, aunque no son muy complicadas, pero todavía no hemos entrado en esa línea. El momento que hiciste el cambio para, como quien dice, parar de ser empleado a empresario, ¿tienes algunos libros, algunas personas que viste su biografía y tú contra esta persona me gusta su visión y lo que ha logrado? ¿Tienes algunas inspiraciones? Sí, bueno, hay, varios libros muy buenos. Y lo que te voy a decir lo mencioné el año pasado en una charla que participé. Rich Dad, Poor Dad, excelente libro. Padre rico y padre pobre, sí, de Robert Kiyosaki. Exactamente. Porque te dice, por lo menos el takeaway mío principal es invertir tu tiempo y tu dinero en negocios que te generen aunque tú no estés ahí metido. ¿Ok? Un médico que no trabaja no gana. No gana, ¿verdad? Digo, a menos que sea asalariado. Y nosotros, pues, en la industria de restaurantes, invertimos dinero en restaurantes y con las personas que lo laboran, no requieren que uno esté personalmente ahí metido. ¿Okay? Ese para mí fue el main takeaway de ese libro. Y otro que también he mencionado anteriormente es El hombre más rico de Babilonia. Esto es un libro que me regaló mi buen amigo Héctor Westerbank, el que fundó Açaí Express. ¿Es el del banco o no? ¿Ese es el mismo del banco o no? No es Westerbank, no, pichea. No, ese ya no existe, ese banco. Sí. No, Héctor Westerbank, Açaí Express. Y Cookie Plug. Por cierto, ya. También. Sí. ¿Ok? El hombre más rico de Babilonia es un libro que fue escrito en 1920. Y fue escrito por un antropólogo que descubrió en unas excavaciones en Babilonia, en Medio Oriente, unas tabletas que contaban una historia. Y la historia era de que en la antigua Babilonia, que fue una de las primeras civilizaciones del mundo, hace miles de años atrás, o sea, miles de años antes de Cristo, fue muy exitosa y muy próspera. Había mucha riqueza y la gente vivía bien. Y hace la historia de este comerciante que empezó de la nada, pobre, pero que hizo su negocio correctamente y montó un negocio bien, bien próspero que le daba trabajo a mucha gente. Y entonces el rey de Babilonia lo reconoció y lo llamó a la corte. Y le dijo, chico, tú lo has hecho muy, muy bien. Yo quisiera que tú le enseñaras a los ciudadanos de Babilonia cómo hacer lo que has hecho tan bien para que otros lo repliquen y lo hagan igual. Y ese es el libro. El libro son las lecciones de ese señor. Wow. De ahorrar dinero, de ser bien disciplinado, etc. Es un libro... Es poderoso, creo yo, porque es evidencia de que el libre mercado, el libre comercio, es más viejo que la humanidad. O sea, miles de años. Es lo que los seres humanos, tú sabes, nos motivamos para hacer estas cosas de una manera natural. Otros modelos económicos son los que son inventos del hombre que no han funcionado bien. Así que eso es evidencia de que por miles de años el comercio y hay otro libro también. Se llama Why Nations Fail.
por qué han habido naciones que fracasan. ¿Okay? Y da buenos ejemplos y malos ejemplos. Un ejemplo de Venecia en la Edad Media fue sumamente próspera. Era una ciudad-estado en el Mediterráneo donde había muchísima riqueza, mucho comercio, mucho intercambio de bienes y demás. Y oye, la gente vivía bien. Todo el mundo tenía la oportunidad de ser rico si se lo proponía. Hasta que varias décadas después vinieron unos gobiernos que empezaron a subir las contribuciones, a hacer las cosas más difíciles para montar un negocio, y declinó y cayó en la desgracia. Wow. A Nation That Failed. Así que son libros que demuestran cómo si tú le das rienda suelta a la gente y le das libertad económica, que tengan libertad de hacer lo que tienen que hacer para mejorarse a sí mismos con el mínimo de intervención del Estado, eso está más que comprobado en la historia, que es la mejor manera de hacerlo. Bueno, José, que para ir cerrando ya, ¿qué planes y visiones, ya con todo lo que has logrado, te falta? ¿Sabes? ¿Qué planes tienes futuros profesionales y personales, si se puede expandir un poco en ambos o el que tú quieras? Juan, yo voy para 68 años de edad. Ya he hecho tantas cosas en mi vida que ya me queda muy poco por hacer. Disfrutar el retiro. No me quiero retirar así de decir de no trabajar, sino cogerlo más suave y hacer cosas como las que estamos haciendo hoy. Mentoría, hablar con la juventud. Oye, esta semana ha sido la convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. A mí me encantan los capítulos universitarios. Son los muchachos jóvenes que trabajan, que estudian en las universidades. Y me encanta trabajar con ellos y hablarles y para motivarlos que echen para adelante. Así que eso me gusta, la mentoría y ayudar a la juventud. Y si ahora mismo, ¿qué mensaje que nos has dicho ya te gustaría dejar a la comunidad que nos está oyendo? Ya, y que sea para consejos de vida, finanzas, de éxito personal, profesional. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente que nos está escuchando? ¿Cómo lo puedo decir? Oye, que tengan una visión ¿verdad? Una visión personal. Visualícense qué es lo que quieren lograr en su vida personal y con su familia. Y estén bien claros de qué es lo que quieren. Y de esa manera, pues, trabajen para lograrlo. Claro, cada visión es distinta. Así que cómo lograrlo, pues, varía. Pero sean bien claros, no solamente vivan del día a día y de cheque a cheque. Trabajen honrosamente. Sean el mejor empleado de la compañía en donde están. Ahorren dinero. Y cuando llegue ese momento en su vida, todos aspiramos a tener nuestro propio negocio. Algo que darle a nuestros hijos. Bueno, gracias por el rato. Gente, espero que se la hayan disfrutado el día de hoy. Ya saben, bueno, sé que es lo último que abrieron, Wingstop. Wingstop. ¿A dónde te visitamos? ¿Dónde podemos ir a Wingstop aquí en Puerto Rico? Que sé que yo pude ir al soft opening de Manatí. Fui al de Coupé y no he ido al de Montelledra todavía. Pero sé que, ¿verdad? Esas son las tres que tienen ahora. Montamos en Montelledra, montamos en Coupé. Montelledra es de Caribbean Franchise, por cierto. Ok. Coupé y Manatí. Entonces, estamos construyendo en Humacao, en Caguas, en Los Prados, y en Río Piedras, en la avenida Balboa y la 65. Y ya lo tenemos para los próximos meses del año en Guayama también. Así que van a ver por lo menos 3 o 4 Wingstops nuevos antes de que termine este año. Mi favorito, los chicken strips de lemon pepper. Así que, José, gracias por darte la vuelta, gente. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Acuérdense de suscribirse, darle share a todas esas personas que ustedes crean que les haga falta escuchar esto. Gracias por el rato.
Don Juan del Campo en todas las plataformas. ¿Dónde podemos seguirlos a ustedes si tienen si te quieren seguir a ti para mentoría o te pueden escribir? No sé si algún email o Bueno, no tengo ningún email particular aparte del personal. Ok. ¿Quieres que dé el personal? Bueno, si quieres que te escriban, de seguro una que otra persona puede estar interesado en las mentorías o en preguntarte algo, o a lo mejor si están interesados en ser franquiciado. Me pueden escribir a j.vasquez@subwaypr.net. Bello. Así que nada, gente, ya saben. Hasta la próxima. Espero que se hayan disfrutado y seguimos.